Bueno, pues en el escenario más pesimista, el Banco de España prevé que podría caer este Producto Interior Bruto en un 13,6%, frente al 9,2% que estima el gobierno. El Fondo Monetario Internacional estima un 8% de caída. Y si me lo permitís, yo estimo una caída que oscilaría en el escenario más optimista del 12% y en el escenario más pesimista el 16%. Esto por sí solo no quiere decir nada, pero sí que tiene que entenderse que esto significa que la producción, la actividad de las empresas, de los particulares, de lo que va a la exportación, del consumo privado, etcétera, va a caer, digamos redondeando, entre un 10 y un 15%. Y eso, medido en cientos de miles o miles de millones de euros, pues son, como he dicho, 100, 120.000, 130.000 millones de euros. Importante, ¿no? Veis también que el consumo privado, es decir, todos nosotros cuando vamos y compramos alimentación, ocio, lo que fuera, se prevé que va a caer un 8,8%. Bueno, ya me voy a anticipar, y no quiero ser pesimista ni negativo. Personalmente creo, y muchos economistas creemos, que estas proyecciones del gobierno están sesgadas a la baja con una clara intencionalidad. Esto no significa que no se vayan a revisar, sino que seguirán revisando a medida como evolucionen, digamos, el confinamiento o la desescalada, como lo llaman, ¿no? Otro aspecto importante, fijaros, es el apartado que pone inversión, ese FBCP, que es la formación bruta de capital fijo, que es como técnicamente se denomina la inversión productiva. Bueno, pues fijaros que la propia proyección del gobierno considera que la inversión va a bajar un 25%, es decir, que de toda la inversión que se hizo en España el año 2019, vamos a rebajarla en un 25%, una cuarta parte, ¿no? Las exportaciones, que es otro de los sectores importantes en España, para que os hagáis una idea, las exportaciones hasta 2019 tenían un peso del 24% en esa formación del Producto Interior Bruto. Pues esas van a caer en un 27%. También es verdad que las importaciones van a disminuir incluso en mayor proporción. La creación de empleo va a caer casi un 10%, pero se va a traducir en una tasa de paro del 19%. Las tasas en porcentaje, pues casi nos desvirtúan digamos, la magnitud, ¿no? Claro, es que ese 19% significa 4,4 millones de desempleados al cierre de 2020 y aún 4 millones en 2021. El asterisco, cuando veníamos de un 14%, ¿no? Ese asterisco doble con la II significa que al 30 de abril, o sea, es decir, hace 5 días exactamente, esa cifra de proyección del gobierno para final de año de 4,4 millones ya estaba en 4,5 millones, lo cual determinaría que aunque se siga destruyendo empleo de aquí a los próximos meses, habrá un momento en el que la curva se invierta y empecemos a crecer, porque si no, no se explicaría que podamos cerrar con 4,4 millones cuando al 30 de abril ya había 4,5 y las actividades, muchas actividades, todavía están contenidas por las medidas de desescalada que ha previsto el gobierno. Pero es que esos 4,5 ya al 30 de abril se convertían en 8,5 millones si incluyéramos los ERTE, las personas que están sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, ya ha dicho la ministra Yolanda Díaz que un ERTE, o sea, una persona que está en un ERTE no es un parado. Bueno, no, pero se le parece bastante. Es verdad que con la desescalada que ha planificado el gobierno en estas 4 fases, hay que prever que esta gente que estaba en un ERTE, todas estas personas que estaban en un ERTE, progresivamente irán saliendo, y ayer hubo una medida muy acertada, o antes de ayer, estos días, muy acertada del gobierno, y es permitir que se salga del ERTE, no todos los que entraron en el ERTE, sino que puedan salir solo unos cuantos. Es decir, que las empresas acomoden la gente, el personal que tienen sometido a un ERTE, lo acomoden en función de cómo va desarrollándose, cómo va mejorando su volumen de actividad, ¿no? Pero, insisto, 4,4 es el nivel de cierre, 4,5 ya teníamos hace 5 días, y si le metiéramos algunos de los ERTEs que caerán, no he puesto aquí el dato, pero supongo que todos habréis oído
que diferentes estudios e instituciones prevén que los expedientes concursales, lo que antes llamábamos suspensión de pagos y quiebra, que se prevén probablemente estén por encima del 500.000. Es decir, habrá 500.000 de empresas, podría haber 500.000 de empresas que terminen presentando un concurso a acreedores, es decir, una antigua suspensión de pagos, que históricamente las suspensiones de pagos, el 100% o el 99% en nuestro país, derivaban en una quiebra. Hoy, ya con la nueva ley concursal, efectivamente no es así, se protege mucho más y se pretende defender que las empresas que presenten un concurso de acreedores tengan posibilidades de salvarse y no terminen en la quiebra, y no todas las que pudieran presentar concurso van a terminar en un expediente de quiebra. Pero también hay otra ventaja, y es que como el 95% o 97% de las empresas españolas son mini, micro y pymes, pues esto significa que el número podrán ser muchas las que presenten un concurso de acreedores, pero probablemente sean empresas de 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, con lo cual la cifra no es espantosa. Bueno, a las columnas de la derecha, ya voy a quitar el cuadro, pues veis que nuevamente las proyecciones del gobierno parecen más optimistas que la de todos los demás. El Banco de España está un poquito en línea, pero también es más alto. El Fondo Monetario también está un poco más alto en 2008 y yo mismo también lo estoy, igual que el número de desempleados, ¿no? Bueno, ahí están otros datos, el déficit, etcétera. Bueno, ahora me quería referir a la tasa de inflación, que es la penúltima línea antes de las dos llamadas, ¿no? Bueno, el año pasado cerramos con una tasa de inflación, lo que conocemos por el IPC, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido el IPC? Positivo de un 0,8%. Es decir, los precios, de forma generalizada, vulgar, crecieron un poquito menos de un 1%. Por tanto, eso se llama inflación. Inflación moderada, inflación contenida, es decir, algo que nos costó 100 euros el año pasado, este año, en 2018 nos costó 100 euros, en 2019 nos habría costado 100,8 euros. Bueno, pues para 2020 el gobierno prevé que la tasa de inflación será negativa en un 0,7%. Es decir, que los precios, lo que hoy ya son 100,8 euros, volverán al nivel de 100 euros. Es decir, que los precios en su conjunto, este es el problema que tienen las magnitudes macroeconómicas y los datos macroeconómicos, pues volveremos a los niveles previos que tenían en 2018. Tal vez esto sea muy bueno, ¿verdad? Y seguramente lo sea. Veis que, sin embargo, yo preveo que la inflación negativa, en vez de un 0,7 que prevé el gobierno, podría ser un menos 1,5%. En cualquier caso, tanto cuando la inflación es positiva en estas tasas del 0,8 como cuando es negativa, ya lo sea en el 0,7 o en el 1,5, son tasas tan moderadas que no tienen incidencia. Insisto, per se, la inflación negativa puede parecer buena porque efectivamente los precios bajan, pero también bajarán los salarios, la indexación de los salarios y de otras rentas, las rentas, pensiones, etcétera, como normalmente están referenciadas a la tasa de inflación o al IPC, pues igual que en el año 2019 nos subieron un 0,8 porque ese fue el índice de precios al consumo, este año 2020, al haber bajado, si baja, un 0,7, pues bajarán los salarios cuando se negocian los convenios, bajarán las pensiones que están indexadas por el gobierno, o no bajarán porque me parece que garantizaba en el plan que existe del Pacto de Toledo que en todo caso las pensiones podrían subir pero no podrían bajar. Bueno, ya está, estoy terminando, y aunque veis ahí datos de la morosidad bancaria, que va a duplicarse si las estimaciones son correctas, ya son el 4,8, dice la banca, que tuvieron en febrero del 2020, pero prevén que llegarán al 8%. Para que os hagáis una idea, esto significa impago, morosidad, hombre, no impago definitivo, sino por lo menos impago provisional, retraso, etcétera. Pero cada 1%, cada punto porcentual o cada 100 puntos básicos de morosidad son 12.000 millones de euros. Es decir, 4 puntos de incremento en la tasa de morosidad se traducirán en 50.000 millones de créditos dudosos
para la banca que tendrá que provisionar. Y dice, bueno, ¿y qué más nos da? Yo no soy la banca. Sí, sí, nos da. ¿Por qué? Porque esos son costes o pérdidas de provisiones en su cuenta de resultados que tiene que establecer la banca, que indefectiblemente son trasladados como costes a los nuevos préstamos que va a conceder. Y ya por último, la tercera línea, empezando por abajo, que es la recuperación que habréis oído, ¿verdad? Ya me voy a salir de la pantalla, José, para que de la presión. Vuelve a quitarme lo de presentador y vuelvo a mi perfil normal de conferenciante. Bueno, pues la recuperación en V asimétrica que ha dicho el gobierno y que algunos quieren ver o queremos ver como proyección asimétrica, perdón, como recuperación en V. Esto significa que vamos a recuperar los niveles previos al mismo nivel y tan rápido como han caído en estos 2 o 3 meses. Yo la veo muy improbable, ¿verdad? Y al verla improbable, yo no creo, y muchos economistas pensamos, que esta recuperación en V, de luego la V asimétrica no existe, es la primera vez que se ha definido, ¿no? Bueno, no se ha definido, que se ha utilizado por la ministra de Economía, pero muy difícil que haya recuperación en V. Yo aquí termino, doy paso a José Carlos o a quien diga José, y en todo caso responderé a vuestras preguntas y dudas, y cuando termine José Carlos haré algún comentario también, porque creo que me he extendido demasiado, sobre cómo afectará al sector inmobiliario. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por tu análisis. Vamos a entrar a fondo ahora en el residencial con José Carlos Saz. Permitidme, antes de nada, que os lo presente. José Carlos Saz cuenta con una amplia experiencia vinculada principalmente al sector inmobiliario, de la construcción y del project management en diferentes compañías, tanto a nivel nacional como internacional. Es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y PDD por el IES. Antes de ocupar el cargo de máximo ejecutivo en Habitat Inmobiliaria, su carrera profesional ha transcurrido por diversos puestos de responsabilidad en compañías como LV Salamanca Ingenieros, Abengoa, Mutua Madrileña, MEIS, ISG y Neynor Homes, donde ocupó el cargo de director general de operaciones. También es vicepresidente de AECMA, Asociación Española de Project Management, y profesor del máster en Project Management, MEDIP, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Adelante, José Carlos, tienes la palabra. Si nos puedes compartir el vídeo. Muchas gracias. Se me oye bien, entiendo, ¿no? Sí, perfecto. Se te escucha perfectamente, José Carlos. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues yo lo que voy a intentar un poco es, referido al sector de la vivienda, ver un poco dónde estábamos antes de la pandemia y cómo estaba el sector, qué es lo que ha pasado durante esta época de confinamiento y el estado de alarma. Y yo creo que lo más interesante es pues dar alguna idea, dar algún argumento de un poco pues por dónde pueden venir los tiros o podemos intuir que puede evolucionar el sector a futuro, ¿no? Entonces, si nos fijamos a finales del año pasado, yo creo que el sector estaba en una situación francamente buena, en una situación fantástica. Yo creo que se había iniciado la recuperación que se inició en el 16 y en el 17 para el sector, estaba consolidándose y sí es cierto que, bueno, que a final de año podía pensarse que había ciertos signos de estabilización. Yo creo que se debió mucho probablemente a la inestabilidad política y de hecho, tan pronto como hubo formación de gobierno, pues ese parón a lo mejor o esa ralentización que hubo en el último trimestre del año, pues ahí se embalsó toda una demanda que lo que hizo es que los meses de enero y febrero fueron unos meses muy buenos y extraordinarios para el sector. Esa demanda fue fluyendo poco a poco y vamos, enero y febrero y marzo, pues
las ventas iban fenomenal. Sí es cierto que se había notado una estabilización de los precios, especialmente en determinadas zonas, pues quizás en Madrid, en Barcelona, también a lo mejor en Málaga, y ya, bueno, pues no se crecía ese ritmo de los 2 dígitos, pero que como alguna vez ya me habréis oído decir, yo creo que eso era bueno, eso era muy bueno para el sector, ¿no? Yo decía que, bueno, que oye, ahora hay mucho, había más producto, y eso era bueno porque al final lo que nos iba a hacer a todos es, bueno, pues competir, ¿no? Entonces, nos iba a hacer mejorar, nos iba a hacer, al final quien iba a salir beneficiado de todo ello, pues iba a ser en primer lugar el cliente, por supuesto, luego iba a ser también, lógicamente, las compañías que íbamos a mejorar y el sector, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó el estado de alarma, llegó el confinamiento, llegó el coronavirus, ¿no? Entonces, en este punto sí me gustaría señalar y me gustaría poner de manifiesto una idea básica que muchas veces nos olvidamos y no por obvia deja de ser menos importante, ¿no? La vivienda no es un bien de consumo. La vivienda es un bien de primera necesidad. La vivienda es un bien social. La vivienda atiende una necesidad social que además se encuentra recogida en la Constitución. Entonces, yo sé que esto es una obviedad, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta y tenerlo en consideración para entender, porque luego se oyen muchas afirmaciones y se oyen muchas opiniones y parece que nos olvidamos de este principio tan básico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. En ese sentido, os decía, llegó el estado de alarma, vino el confinamiento, vino el parón, nos volvimos todos un poco locos comenzando a trabajar desde a distancia, ¿no? con el teletrabajo. Las ventas, lógicamente, en ese momento se redujeron de una forma muy relevante. Comentábamos antes al inicio la capacidad y la preparación tecnológica que ahora tenemos, que eso nos ha permitido precisamente a todas las compañías el poder seguir trabajando a distancia y el poder seguir funcionando y, bueno, pues las promotoras lo hemos seguido haciendo. Y lo hemos seguido haciendo, además, de una forma que, curiosamente, durante todo este periodo ha habido ventas, que llamamos televentas. Y no me refiero ya a ventas que se han cerrado de clientes que habían visitado nuestros puntos de venta, que eso sí fue lo que sucedió quizás en la segunda quincena de marzo. Me estoy refiriendo a clientes que han comprado y han adquirido viviendas sin haber visitado nuestros puntos de venta, ¿no? Lo cual, bueno, pues señala que las cosas están cambiando. Ahora mismo con la tecnología, se pueden enseñar planos, se pueden enseñar visitas virtuales, se puede hasta con la firma digital se pueden firmar contratos tranquilamente desde casa, con lo cual, bueno, pues la actividad más o menos se ha mantenido. Leía esta mañana, además, precisamente en prensa, un artículo donde decían que la empresa Foro Consultorio decía que las peticiones de información que habían caído un 23%, nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente ha seguido pues a través de Internet y a través de las videoconferencias y de llamadas funcionando. Otro aspecto también a señalar relevante durante esta fase fueron las obras, ¿no? Las obras, hubo un momento que se pararon, estuvieron paradas durante una semana. Gracias a Dios, ahora mismo las obras se encuentran todas en marcha. Digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, pues las producciones se encuentran entre un 70 y un 100%, dependiendo del estado y de la situación de cada obra, pero las obras siguen avanzando. Y es más, yo creo que ese parón de 10 días tampoco va a tener una repercusión tan grande. Yo creo que la repercusión va a venir más por las condiciones y las circunstancias en las que se está trabajando en la actualidad, ¿no? Pero bueno, hay continuidad.
Otra muy buena noticia es que desde esta semana ya se puede proceder a la apertura, como sabéis, de los locales comerciales de menos de 400 metros en una serie de condiciones. Y ahí están todos nuestros puntos de venta, con lo cual, bueno, pues estamos todas las promotoras, estamos todo el sector, pues gradualmente a lo largo de esta semana, abriendo y reiniciando la actividad en todos los puntos de venta, lo cual, bueno, ya veremos a ver quién va. Si no va, hay gente con más miedo, hay gente con menos miedo. Nosotros sí estamos haciendo llamadas y hay gente que está interesada y ya está agendando cita y quiere ir. Pero bueno, yo creo que es una muy buena señal de que la reactividad se retoma. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no sé si al final esto será una V, una L, una U o qué es lo que será, o el símbolo de Nike, que también se ha puesto ahora de moda. Pero yo lo que quiero ser es optimista y quiero ser muy optimista porque creo que tenemos que serlo y entre todos tenemos que empujar, tenemos que arrimar el hombro y tenemos que intentar sacar adelante este país, ¿no? Y que esa reactivación pues sea lo más rápida posible. Lo que sí me gustaría es, bueno, pues dar algunos datos o algunos argumentos de dónde estamos y que nos pueden ayudar un poco a entender o a ver cómo puede ser esa evolución, ¿no? Entonces, si nos fijamos, hoy por hoy, lo que es en el sector de la vivienda, no hay stock de vivienda acabada. Eso es un primer dato importante. O sea, todas las viviendas que se han ido construyendo durante los años anteriores, el 18-19, se han entregado ya todas. Están ya entregadas. No hay un stock ahí que tenga que venderse ni que nadie se tenga que deshacer de él. No existe. No hay stock de vivienda de obra nueva. Además, las promotoras nos hemos concentrado, durante estos años nos hemos concentrado en lanzar promociones, en desarrollar promociones concentradas en zonas urbanas, en zonas donde existe demanda, y donde existía demanda y continúa existiendo demanda. Con lo cual, pues no va a haber desarrollos urbanísticos especulativos en zonas que no tengan sentido comercial, como sí pasó en el 2006 y en el 2007. Ahora mismo nos hemos concentrado en zonas urbanas donde existe demanda. Además de todo eso, y este es un dato muy importante, porque se oyen, bueno, pues hay muchas noticias en el mercado de que si la vivienda va a bajar, que si se va a desplomar, se hablan de cifras muy elevadas. Bueno, pues es posible que en segunda mano pues sí que haya cierto ajuste de precios, pero porque la gente puede necesitar esa liquidez, pues para otra inversión o para comprar otra vivienda. Entonces, en un momento determinado, prefiera sacrificar un poco el precio pues por esa necesidad de liquidez. Sin embargo, en obra nueva, yo creo que el planteamiento es diferente. Las promotoras ahora mismo se caracterizan, bueno, por tener un nivel de endeudamiento muy bajo, están muy poco apalancadas, es decir, no se debe mucho dinero como sucedía en la crisis anterior, y a su vez tienen una posición de caja muy potente y muy saneada. De hecho, muchas de las cotizadas se estaban planteando el pago de dividendos y evidentemente eso es porque la caja está muy saneada. Luego entonces, si no hay necesidad de pagar una deuda y además no hay necesidad de caja de dinero, pues nadie se va a precipitar y nadie va a querer vender rápidamente o deshacerse de viviendas por esa necesidad, ¿no? Entonces, además, tenemos que tener en cuenta otro factor. Si os fijáis, durante los 2-3 últimos años ha habido un incremento de los costes de construcción muy notable que nos ha afectado a todos.
pero además de forma muy relevante. ¿Cómo se ha contrarrestado, cómo hemos hecho frente a ese incremento de los costes de construcción? Pues contra el margen. No hay otra forma, no hay otra manera. Hemos ido contra el margen. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios ahora están tremendamente ajustados y no hay margen de maniobra. O sea, no hay posibilidad ahora de reducción de precio. Con lo cual, yo os digo, bajo endeudamiento, cajas fuertes, no hay margen de reducción de precio. Además de todo eso, tener en cuenta una cosa. Todas las viviendas que están ahora mismo en construcción y que se van a entregar este año están vendidas aproximadamente en un 90%. Eso ya está vendido. Eso ya está vendido. Con lo cual, el ratio de cobertura para este año, pues es un ratio de cobertura muy sano y muy potente. Pero es más, es que en el 2021, las entregas previstas en el 2021 están ya prevendidas del orden de un 40-50%. O sea, queda pues ese 50-60%, pero es que quedan 18 meses para poder vender eso, ¿no? Día 22 ya, lógicamente, evidentemente, ni hablamos. Con lo cual, no hay tampoco una prisa, una necesidad, un agobio por esas ventas que pueda provocar una caída de precios exagerada. Además de todo lo anterior, los tipos de interés siguen bajos y es previsible que continúen bajos durante un tiempo. Con lo cual, eso pues va a favorecer también bastante el acceso a la vivienda. Si nos fijamos ahora en la materia prima, pues la oferta de suelo finalista es muy escasa. Es muy escasa. No ha habido desarrollos en los últimos años, no hay suelo, con lo cual pues el precio del suelo tampoco va a ayudar ni nos va a dejar margen de maniobra, ¿no? Se habla también de cancelaciones. Si va a haber cancelaciones, bueno, yo lo que os puedo decir es que, y es una situación compartida por todo el sector y por otras culturas, que cancelaciones de contrato a escritura en promociones que estamos entregando, en promociones que están entregando las promotoras, sencillamente no las ha habido. Lo cual además tiene todo el sentido, porque el cliente ya ha cometido una serie de pagos y una serie de compromisos, con lo cual ahí no se están produciendo cancelaciones. ¿De reserva a contrato se están produciendo? Sí, se están produciendo, pero lo mismo que el año pasado. Si comparamos cifras y comparamos ratios, estamos viendo que las cancelaciones se están manteniendo por personas normales. Cuando se pasa de reserva a contrato hay que dar un pago inicial. Bueno, y hay gente que en ese momento se lo piensa y a lo mejor da el paso atrás. Pero no se están produciendo más cancelaciones ni un incremento de cancelaciones, ¿no? Y finalmente, pues me gustaría señalar también que en línea un poco también con lo que decía Julián antes, pues yo creo que los gobiernos van a reaccionar y están reaccionando y esperamos que habrá alguna serie de medidas, que van a favorecer precisamente la compra de la vivienda, ¿no? En ese sentido, ¿qué medidas? Hay muchas, ¿no? Y se ha hablado de varias. A mí me gustaría resaltar 2 o 3 medidas nada más que creo que sería interesante que se planteen, y algunas de ellas ya me consta que se están analizando a nivel de gobierno en algún ministerio. Y además lo bueno de estas medidas es que no tengan coste, que no supongan un coste adicional, ¿no? Entonces se está hablando, por ejemplo, pues de un aplazamiento o una reducción del IVA, pues no sé, para aquellas personas que adquieran una vivienda antes del 31 de diciembre de este año. Bueno, pues eso yo creo que sería una muy buena medida que reactivaría el mercado y que, lógicamente, si alguien está pensando en adquirir una vivienda y sabe que hasta el 31 de diciembre va a tener una serie de ventajas, bueno, pues
cogerá y adquirirá esa vivienda, ¿no? Pasó un poco algo parecido cuando desapareció la deducción por vivienda, hubo también ese efecto llamada. Pues es una medida interesante. Otra medida también que además está funcionando muy bien en países como Francia y sobre todo en Reino Unido, pues es el Help to Buy, ¿no? Que se llama, pues que desde el Estado se avale pues ese 10 o ese 15% que sobre todo las parejas jóvenes no pueden hacer frente a él. Porque hay muchas parejas que son absolutamente solventes, que son capaces, que generan ingresos y son capaces de pagar ese pago mensual o esa letra mensual, pero que no tienen ahorros. Entonces, con ese aval para esas cantidades iniciales de forma tal que el banco pudiera financiar por encima de ese 80%, pues eso también seguramente abriría la puerta, sobre todo, ya digo, a parejas jóvenes que son quienes más lo pueden necesitar, ¿no? Y finalmente me gustaría señalar otra medida que además tampoco tiene ningún coste, como sería, bueno, pues el agilizar un poco toda la tramitación, el agilizar que la administración agilice toda la tramitación y toda la burocracia. Sobre todo me estoy refiriendo a la obtención de licencias, ¿no? Tanto en la licencia de primera ocupación como en la licencia de obras. No tiene sentido que tengamos una promoción terminada y que tengamos que esperar 3, 4 o 5 meses para entregar esa vivienda, ¿no? Y ya por no hablar de las licencias de obra, ¿no? Que hay casos que estamos no 10, 12, sino 14, 16 o 18 meses esperando comenzar una obra de una promoción que ya tienes financiada, que ya tienes el nivel de preventas exigido por el banco y que no puedes comenzar, lo cual es absolutamente absurdo, porque es que tenemos que tener en cuenta además que este sector es un sector tremendamente intensivo en mano de obra. O sea, genera cientos de miles de puestos de trabajo. Y al igual que en la crisis anterior se puede decir que las promotoras fueron parte del problema, ahora mismo yo creo que lo que tenemos que ser es parte de la solución, porque somos capaces, o sea, podemos ayudar muchísimo a la reactivación con esa generación de empleo. Si la licencia de obra se agiliza, podemos comenzar las obras, eso genera un montón de empleo, por no hablar de los impuestos y tasas que también conllevan y que también vamos a aportar. Entonces, yo creo que sería importante, y de hecho algún ministro ya ha hecho declaraciones en el sentido de que se ha dado cuenta de que este sector puede y debe apoyar y colaborar en esta reactivación económica. Entonces, bueno, no sé lo que va a pasar, no sé lo que no va a pasar. La bola de cristal no la tenemos ninguno, pero yo lo que trataba era, con toda esta serie de puntos, bueno, pues esbozar un poco algunas ideas que nos puedan ayudar a, bueno, pues viendo el punto de partida y cómo estamos, hacia dónde podríamos dirigirnos. Y por mi parte, esto es lo que quería contaros y doy paso a José y bueno, muy bien, porque hemos dejado unos minutitos para el turno de preguntas, que creo que puede ser lo más interesante. Pues muchas gracias, José Carlos, por darnos un punto de vista bueno, pues un poco más optimista, ¿no? del que podíamos haber esperado. Hay varias preguntas, si queréis, y bueno, para todos los que estéis escuchando, por favor, os animamos a que os lancéis y aprovechéis la ocasión, ¿no? para preguntar a los ponentes. Entonces, os voy a hacer un par de ellas, ¿no? Pregunta Javier Molina. Dice, amigo Julián, si la V asimétrica es un término que no existe en términos económicos, ¿cuál será a tu criterio el recorrido? Primero en la caída y posteriormente en la travesía del desierto. U con repechos rompepiernas, L con base en pendiente positiva o L en pendiente negativa. Y en cualquier caso, una previsión de años hasta el comienzo de remontada sostenida. ¿Podrías dar una imagen de esa travesía? Bueno, muchas gracias, Javier. Efectivamente es mi amigo,
pero no lo parece, ¿eh? Con las preguntas que me hace son muy preocupantes y me he perdido con tanta figura geométrica, ¿eh? Bueno, perdón por la broma, Javier. Vamos a ver. Sí, no soy yo solo. Creo que la mayoría de los economistas que podáis seguir en medios de difusión o en libros y tal, en estos últimos días están diciendo que esa famosa V simétrica alguien se la ha inventado. No la habíamos oído nunca, no existía en los manuales. Claro, es verdad que tampoco existía una crisis como la actual, ¿verdad? Yo creo que es imposible, y no trato de ser pesimista ni muchísimo menos, sino realista, creo que es imposible que la recuperación sea en V, es decir, que igual que ha caído, termine recuperándose con la misma pendiente, nada más que de ascenso, en lugar de descenso, ¿no? ¿Va a ser una recuperación en L? Espero que no, ¿eh? Y sería deseable que no fuera una recuperación en L. Pero yo sí que creo que la recuperación va a ser gradual. Es que todavía no ha terminado la caída de la actividad económica, es decir, que todavía no hemos alcanzado el pico, el mínimo del nivel de parados, la actividad económica sigue parada y parece que se está recuperando muy lentamente. Entonces, yo creo que efectivamente la recuperación se va a producir. Coincido con José Carlos en casi todo lo que ha dicho, y no voy a poner en solfa las diferencias porque no vale la pena. Coincido con todo lo que ha dicho. Efectivamente, el sector inmobiliario, que es el que tira a su vez de la construcción, es un dinamizador de la actividad y un creador neto de empleo. Efectivamente, es una actividad intensiva en mano de obra, y pese a que efectivamente en la crisis de 2008 el gobierno de aquel entonces dijo que había que cambiar el modelo productivo y que teníamos que dejar de depender del turismo y del sector de la construcción, pues yo creo que estos no son momentos para hacer experimentos y más vale confiar en lo que conocemos bien y nos ha funcionado, que es un sector turístico que atrae a 84 millones de personas a nuestro país, y en un sector de la construcción que tiene un piso junto al inmobiliario del 11 del 12, y ojalá fuera deseable que fuera superior. Gracias, he terminado. Pues muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Carlos Armero. ¿Pensáis que habrá una reducción del nivel de actividad en la construcción? ¿Se prevé un retraso en el arranque de nuevos proyectos? ¿Prevéis una bajada de los precios de construcción? Entiendo que va para José Carlos. Bueno, yo la verdad que aquí no me decanto ni por una posición ni por otra. Sí veo posible porque, a ver si consigo transmitiroslo. Por un lado, sí veo posible que efectivamente hasta que el nivel de preventas, hasta que el ritmo de las preventas recupere y seamos capaces de alcanzar ese nivel de preventas que nos exigen para la financiación, pues evidentemente ahora las promotoras nos vamos a pensar más y vamos a tardar más probablemente en comenzar las obras. O sea, eso es un hecho. Ojalá resulta que en cuanto abramos los puntos de venta la actividad continúe, como os he dicho que ha estado pasando durante este periodo, porque la verdad que ha habido un montón de intereses y un montón de contactos. Pero probablemente, bueno, pues sí que se van a ralentizar un poquito esos ritmos y se va a tardar en alcanzar ese nivel de preventas. ¿Qué va a pasar? Pues que seguramente se lanzarán menos obras y habrá menos obras, lo cual quiere decir que al haber menos obras, si partimos de la base, que esa es la otra cuestión, de que las constructoras sean las mismas, y ahora hablaremos de eso, pues sí que podría darse ese ajuste, esa bajada de precios. ¿Qué puede suceder? También, todos sabemos que durante los últimos meses, sobre todo, ha habido desgraciadamente varias constructoras que han entrado en concurso. Varias constructoras pues han reventado las pobres y, lógicamente, eso implica que hay menos jugadores o menos empresas en el grupo, ¿no? Y lo grave es que
ya no que hayan desaparecido las constructoras, sino que han desaparecido y que probablemente desaparezcan todos los industriales, que son empresas más pequeñitas, que no habrán podido aguantarlo y que ahora probablemente pues se lo van a pensar mucho. Si no querían volver antes, fijaros, en el 2010 o en el 2011, en el 2012, y no querían volver, pues ahora igual se lo piensan. Con lo cual, si tenemos menos constructoras, pues a lo mejor los precios pues podrían volver a subir, ¿no? Entonces, eso es un poco la cara y la cruz de la cruz de la moneda. Sí, si me lo permitís, estaba levantando el dedo para decir que quería hacer alguna precisión. Lo acaba de decir José Carlos, es inevitable. Yo he hecho público en algunos medios que me lo han pedido hace ya casi un mes o un mes, que el nivel de producción, no hablo ni de venta ni de precios, sino el nivel de producción de nuevas viviendas disminuirá, no voy a decir el porcentaje porque lo tengo claro, pero para no crear tampoco ningún tipo de desasosiego, pero yo sí que creo que el nivel de producción inevitablemente de nueva vivienda inevitablemente va a bajar por muchas de las razones, entre las cuales algunas ha dicho José Carlos, ¿no? Van a desaparecer empresas, han estado 2 meses sin trabajar, hasta que recuperen el ritmo de trabajo tardarán todavía 2 o 3 meses, tenemos el verano por medio, bajará la producción. Lo cual, no lo ha dicho, pero José Carlos y yo lo hablamos ayer, no solamente no irá en línea de que los precios puedan bajar, sino probablemente al contrario. Una escasez de nueva producción y una disminución de oferta nueva, lo que tiene que hacer en términos económicos, racionalmente, es subir los precios. Si no suben, se contendrán y se estabilizarán, pero muy difícilmente bajarán en vivienda nueva. Otro caso distinto es en vivienda usada o de segunda mano. Una pregunta de Javier García Monsalve. ¿Cree José Carlos que el coronavirus puede influir en el diseño de las viviendas? Y si los clientes van a buscar las viviendas mejor adaptadas para enfrentarse a este tipo de pandemias, vivienda unifamiliar, terrazas, etcétera. Yo creo que la respuesta es que sí. Y de hecho, nosotros estamos ya trabajando en ese sentido y estamos analizando, bueno, de qué forma eso, bueno, pues puede cambiar o puede mejorar. También es cierto que, ojo, porque si resulta que todos vamos a querer casas de 150 metros cuadrados con terrazas de 100 metros cuadrados, y que tengamos un despachito o un rincón donde poder hacer el teletrabajo, bueno, pues cuidado porque, claro, porque eso puede disparar el precio. Entonces yo creo que va más por una vía de ser imaginativos, de a lo mejor las distribuciones, pero al final tenemos una limitación que es el coste del suelo y que es el coste de la construcción, y eso nos va a limitar, por no hablar del urbanismo en otros casos, nos va a limitar mucho las acciones que podamos hacer. Yo lo que creo que se impondrá, igual que ya se ha implantado el trabajo flexible, el coworking, el co-living, todos los que podamos imaginar, más que cambiar el diseño propiamente dicho y sobre todo ampliar el espacio, la superficie, como ha dicho también José Carlos, yo creo que lo que se impondrá es que los diseños introduzcan flexibilidad en las viviendas. Es decir, que esos espacios no tengan que ser siempre un despacho, ni tenga que ser siempre un hall, no sé, sino que sean susceptibles de reconversión y adaptarse a las circunstancias de cada momento, que como hemos visto ya, pueden cambiar de la noche al día, ¿no? Bueno, vamos a lanzar una última pregunta porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Pregunta José Moñino, el crecimiento del paro y la consecuente retracción en la toma de decisión... Espera, que se me ha movido, perdonad. El crecimiento del paro y la consecuente retracción en la toma de decisión de compra puede ser un revulsivo para el crecimiento del alquiler y el cambio de modelo residencial. José Carlos, ¿quieres tú? Bueno, puede serlo, pero también aquí nos encontramos con otro problema, y es que no hay parque de viviendas en alquiler suficiente.
Entonces, cuidado, porque si resulta que la gente va a pensar más en alquilar que en comprar vivienda, pues ya estamos, si es que al final es oferta y demanda, o sea, es que son dos curvas que es muy facilito. Si resulta que va a haber mucha más gente demandando alquiler y no hay vivienda en alquiler y las operaciones que hay de vivienda en alquiler, por ejemplo, de Build to Rent, ¿no? Que están en marcha, esas viviendas, ese parque de viviendas, ¿cuándo van a salir al mercado? ¿En 2 años? Bueno, pues hasta entonces, mal asunto, porque si hay más demanda, la oferta no se va a incrementar y es posible que el alquiler se incremente. Y claro, ya llegaremos al equilibrio, aunque otra vez diremos, bueno, pero vamos a ver, resulta que es que por lo que pago de alquiler o por menos no puedo comprar una vivienda y al final se restablecerá un equilibrio, ¿no? Sí, añadir solamente una cosa. Primero, sí, se va a trasladar parte de la demanda en compra a demanda en alquiler. Evidentemente no hay parque suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además por una razón obvia, José Carlos, ¿no? Es que se va a endurecer los criterios de concesión de hipoteca por parte de la banca. Entonces, pues, evidentemente, salvo que se incorporen aspectos como los que has dicho, de ayudas para la vivienda de primer acceso y gobiernos de avales, etcétera, pues es que... pero incluso con esa solución será difícil conseguir para muchos, ya lo era, pero va a ser aún un poquito más difícil que les concedan hipotecas. De luego van a endurecer las condiciones y van a endurecer los costes, el precio de las hipotecas. Bueno, pues yo creo que me da mucha lástima porque había más preguntas, pero las dejaremos para una próxima sesión. En cualquier caso, bueno, pues daros muchas gracias a todos, tanto a los ponentes como a los asistentes, bueno, ya, los ponentes por habernos dado vuestro valiosísimo punto de vista, ¿no? Recordad que la próxima cita de Focus COVID-19 es este jueves, también a las 9 de la mañana. Tendremos como invitado a Luis Basagoiti, director general del área inmobiliaria de Mapfre, y hablaremos de oficinas. Podéis inscribiros en nuestra página web, en www.airit.org, y a través de nuestros perfiles en LinkedIn y Twitter. De nuevo, daros las gracias a todos. Os esperamos el jueves. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Que paséis buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.